Cristina Pérez no aguantó más. El gobierno se está destruyendo solo. La crisis Adorni cumplió un mes, y el gobierno se puso a sí mismo en una situación de desgaste permanente. Esta fue la decisión del gobierno, exponerse a este desgaste. Primero apostaron a que el tema se agotara en los medios. Eso podía pasar, pero para eso era necesario que el escándalo no creciera, que no ofreciera nuevos capítulos, y creció. Si tomáramos los 30 días, 31 con hoy, todos los días pasó algo. Es impresionante. Y algo nuevo. Entonces, la hoguera se fue alimentando, no se consumió. Luego apostaron a las explicaciones, que fracasaron, porque no hubo explicaciones o porque no fueron creíbles. Fracasaron una y otra vez. Y, según palabras de un integrante del gobierno que me habló en off, lo que no se puede explicar no se puede defender. Este es un poco el otro tema, que hay mucha división y discrepancia dentro del gobierno con respecto a este tema. Sin poder defenderse, el gobierno apeló al ataque. Vimos una de las versiones más enfurecidas del presidente contra los periodistas, que creíamos que habían quedado atrás, porque el propio gobierno había dicho que no, que el presidente iba a dejar de insultar, porque habían visto que eso le generaba una caída en la imagen, porque a la gente no le gustaba. El 95% de los periodistas son delincuentes, le dijo el presidente en una entrevista en la TV pública a Antonio Aracre. El 95% de los periodistas argentinos son delincuentes y escriben ya sea por mandato de otros países o financiados por otros países o, digamos, con medios que tienen conflictos con el gobierno porque quieren prebendas o responden a empresarios, o sea, empresarios prebendarios. Si se repasa día por día, como les decía, desde que se conoció que la señora del jefe de gabinete había abordado el avión presidencial, no dejaron de producirse novedades. Si se hubiera quedado en eso, probablemente hubiéramos discutido una cuestión ética, una cuestión de formalidades, una cuestión de mala decisión. El problema es que el asunto no solo no se quedó en eso y no quedó atrás como se esperaba, sino que la dinámica de los hallazgos y las sorpresas, y con esto no estoy evaluando gravedad ni cosas que dependen de la justicia y de lo que la justicia diga, sino concretamente los hechos noticiosos, ¿no? La dinámica de los hallazgos y sorpresas se llevó puestos todos los planes para salir de la crisis. Y la situación obviamente no es inocua para el gobierno, porque hiere su relación con la propia base electoral, porque se muestran defendiendo situaciones identificadas con lo que vinieron a combatir, porque esto los pone, estamos hablando de situaciones que los ponen como casta, como la de los créditos del Banco Nación, que ahora están apareciendo líneas que se agregaron o que se sacaron de las reglamentaciones para que tal o cual acceda a un crédito para una vivienda que no fuera la primera, que también supongo que eso lo va a investigar la justicia. Casualmente lo tiene el mismo juez y el mismo fiscal. Genera perplejidad lo que estamos viendo, porque no se entiende lo que están haciendo. No se entiende que no hagan nada, no se entiende que hagan de cuenta como si no pasara nada. Uno ve las fotos del jefe de gabinete que sonríe y por ahí hay un ministro al lado que tiene cara de desconcertado o de asustado. Y esto aumenta las dudas, porque uno dice, ¿y por qué hacen esto? ¿Que hay algo más? ¿Por qué hacen esto? Porque de alguna manera uno no puede creer que no les pase lo mismo que nos pasa a todos, que estamos viendo lo que ocurre y decimos, che, y esto y aquello. Bueno, nadie se quiere inmolar. Esto me dice otro miembro del gobierno, en off, porque nadie se quiere inmolar. Y no querer inmolarse es no meterse, no querer ni dar una opinión, porque piensan que esta es una cuestión que solamente está en manos del presidente Milei y de su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Por ahora, tomando lo que se dijo públicamente, que no fuera dicho ni por el jefe de gabinete Manuel Adorni ni por el presidente,
bueno, ya sabemos que Karina Milei no habla ni en on ni en off, la única línea demarcatoria que hubo en los miembros del gobierno que se refirieron públicamente al tema, la dieron Martín Menem y Patricia Bullrich. Y esa línea es, sintetizando, será la justicia la que defina. Como si solo pudiera esperarse por parte del gobierno una determinación cuando haya alguna definición judicial que no sabemos cuál sería. Ahora, en este mismo momento, hay un gran operativo por la llegada del jefe de gabinete junto a Karina Milei al Malbrán, ¿era? Sí, a Barracas, ¿no? Bueno, que es otra ratificación pública. El presidente de la Cámara de Diputados, que fue el primero en referirse a este tema, el 2 de abril fue en el acto por el aniversario de Malvinas, agregó ese día, a la par de su definición demarcatoria con respecto a que vamos a esperar a que la justicia defina, que ponía las manos en el fuego por Manuel Adorni. La importancia entonces, de la justicia, que el periodismo tiene que hacer periodismo. A pesar de las pruebas, digamos, las pruebas, igual preguntamos, obviamente. Las pruebas las tiene que evaluar la justicia, no el periodismo. ¿Usted también apoya a Manuel Adorni? Por supuesto que sí. Ajá, ¿por qué? 100%. Porque es un funcionario que ha acompañado al presidente desde el día 1 y pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni. Bueno, todos saben de periodismo. ¿Por qué no se dedican al periodismo, ya que saben tanto? Todos, ¿no? Porque la verdad que no es ninguna novedad que el periodismo va siguiendo las causas. Imagínense las causas que empezaron con el periodismo, las que empezó la Nata, por ejemplo. O sea, muchas causas. El periodismo empieza investigando antes que la justicia, a la par o adelante de la justicia. Pero bueno, supongamos que lo dijo de buena fe y no en señal de desprecio a los periodistas, que parte de nuestro trabajo es seguir las causas. No importa de quién. Entonces, este fue el testimonio de Martín Menem, que habló de esa línea demarcatoria que es la justicia, que define a la justicia. El testimonio de la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, llegó varios días más tarde, concretamente el viernes pasado. Fíjense todo el tiempo que pasó, y fue la primera admisión pública del desgaste, aunque también con un lenguaje que buscó, a mi criterio, no ser directo. Y sabemos que Patricia Bullrich, cuando quiere, es muy directa. Dijo esto. Bueno, no puedo dejar de preguntarte cómo evaluás vos el impacto que puede estar teniendo la situación del jefe de gabinete Manuel Adorni, si esto está teniendo a tu criterio algún impacto en lo que es la imagen del gobierno y en la figura de Javier Milei en particular. Bueno, sin duda que genera un impacto, pero nosotros hemos tomado una decisión, creo que el presidente Milei ha tomado una decisión de siempre, que es no involucrarse en los procesos judiciales y que solo juzgue la justicia. Bueno, era más larga la declaración, tenía matices, por eso yo quería poner algunos de los matices, donde Patricia Bullrich reconoce también que está tocado, dice, usa una palabra así, y dice, él recién llega, yo ya tengo el cuero duro, dice ella. Algunos leyeron ahí también una pica que hay entre los dos, porque son los dos candidatos de la capital. Entonces, lo que se piensa es que hasta que estallara este escándalo, el candidato preferido eventualmente de Karina Milei, por ser más puro de las filas violetas, era Adorni, y que eventualmente ahí es donde se producían los cortocircuitos con Patricia Bullrich, porque todos conocemos a Patricia Bullrich, nunca da un paso atrás, nunca nadie le va a venir a decir qué tiene que hacer, ¿no? Y tiene una historia en la política de, no sé, 40, 50 años. Con lo cual, vamos a ver qué pasa ahí, pero acá, sin duda, son dos figuras que sus carreras colisionaban en la elección porteña. Recordemos que como senadora, Patricia Bullrich sumó un 50% de votos. Bueno,
ante los ojos del público, este mantra, yo lo voy a llamar mantra porque es lo que repiten, de lo explicará ante la justicia, también parece agotado. ¿Pero por qué digo esto? Si nosotros hubiéramos tenido, después del primer episodio, del segundo episodio, del tercer hallazgo, silencio de radio, por ahí estábamos todos diciendo, bueno, que lo explique ante la justicia. Pero la dinámica fue otra. Y la dinámica no la manejamos nosotros, no la maneja el gobierno. Y miren, en un punto no la maneja la justicia, porque ¿quién puede decir, adivinar, no sé, que el amigo de Adorni, Marcelo Grandío, le iba a mandar una carta documento al piloto, que la secretaria iba a aparecer denunciando que la había amenazado, que la escribana iba a hacer el circo que hizo? Entonces, y los datos que iban a aparecer, que esta propiedad, que la otra propiedad, que la compró así, que las jubiladas. O sea, el mantra de lo explicará ante la justicia quedó agotado porque empezaron a quedar evidentes algunas inconsistencias a la vista. Entonces ahí se sumaba eso a que no lo podía explicar. Y la visita de la escribana a los tribunales se convirtió luego en un roadshow demoledor. Para su cliente, digo, para ella también, porque recordemos que la salió a cuestionar el colegio de escribanos. Porque la mujer dejó más dudas que certezas sobre dos cosas importantes. Una, el origen de los fondos, que ella como escribana sí tiene la obligación. Ella es sujeto obligado por ley de informar si hay algo relacionado al origen del dinero en lo que pueda haber dudas. Pero encima, ella misma, en una entrevista que le concede Infobae, ella vincula. No fue un periodista, fue ella, la escribana, la que vinculó la mejora patrimonial con el ascenso al poder. En estos 2 años, Manuel Adorni hizo 3 operaciones vinculadas a distintas características de inmuebles. En los 15 años anteriores que usted lo conocía, ¿cuántas operaciones había hecho con inmuebles? Ay, no, justo ninguna, nada. Ninguna. Nada. Y no, porque se le dio todo junto. Se le agarró la buena de gol. Le vino bien. Vuelvo a repetir, lo que no estás tomando en cuenta es que acá hay una relación de confianza entre comprador y vendedor. Claro. Bueno, para peor, como habrán visto hoy, siguieron las declaraciones. Y aparecieron las 2 policías que le habrían prestado dinero. Acá lo que se va a preguntar la justicia es si realmente existió un préstamo de dinero o si fueron prestanombres, eventualmente. Si hubo cuotas, no hubo cuotas, si hay deuda de dinero, en fin. Y faltan las 2 jubiladas, que ya estar diciendo esto, las jubiladas acreedoras, las policías acreedoras, el hijo de la jubilada, es todo, ¿no? Porque hubiera pedido un crédito en el Banco Nación y era más sencillo. Lo digo irónicamente, obviamente. Pero ¿por qué digo esto? Porque si vos tenés las cosas tranquilas, no vas a buscar una jubilada. No importa. Cosa del fiscal. Esta semana, entonces, también van a llegar a la justicia varios de los informes patrimoniales. Que esto ya es una maraña de informes, porque la semana pasada hubo una intimación a algunos organismos que demoraban la información. Me decía un avesado operador del Poder Judicial al que le parece llamativo el ritmo en el juzgado del doctor Ariel Lijo. Con esto hay todo un tema también. Hace mucho no se veía que lo que declara un testigo se conozca mientras baja la escalera de los tribunales. Es relativo eso. Primero, diría que el fiscal Gerardo Policita es conocido por reunir los datos en forma inmediata. Segundo, diría que por ahí otros casos no tienen tanto interés, pero sí tenés datos. Lo que pasa es que por ahí no son casos que están generando un interés por el rol de la persona o porque es un tema que caló hondo en lo mediático y en el rating, porque pones el tema y sube. O sea, porque la gente lo quiere ver, a eso me refiero.
Ahora, hay toda una discusión de si acá eventualmente hay una tensión política que hace que el doctor Ariel Lijo, que normalmente maneja las causas despacito, ahora haya acelerado. Encima le tocaron todas las causas que preocupan al gobierno, las tiene hoy el doctor Ariel Lijo, que fue candidato a juez de la Corte Suprema, pero que eso finalmente no se dio, y que algunos marcan ahora que esa tensión podría estar jugando. La verdad uno no puede saberlo a esto, pero de la misma manera que a los periodistas nos marcan la cancha las noticias, porque siguen saliendo. A ver, ¿por qué estoy hablando yo de esto? Porque otra vez tenemos declaraciones. Si no, por ahí estaba hablando del estrecho de Hormuz, y porque el gobierno es como que no entendemos lo que está haciendo con este tema. Y la otra cuestión es que se trata de un funcionario muy popular, que aparte ocupa un lugar vital en el gobierno. Ni en el gobierno, ni entre los analistas políticos hoy se habla de otra cosa. Donde van te preguntan, che, ¿qué va a pasar con esto? Todos miran incrédulos hacia el escenario del poder, preguntándose qué está pasando realmente. El hecho de que el funcionario haya sido ratificado prácticamente todos los días de la semana, incluido hoy porque aparece con la Secretaría General de la Presidencia, también es sintomático. El 29 de abril, cuando lo esperan para dar su informe en el Congreso con más de 4.000 preguntas, me parece que hay otra frontera. Ya sé que para fin de mes falta una eternidad. Tampoco está claro, y algunos dicen que ya es un hecho que no va a ir el presidente como habían sugerido. La verdad, siendo Milei, uno no sabe si va a ir o no va a ir, sobre todo si lo prometió, pero dicen que no iría. Otra hipótesis informada es que su posición se resguarda en el gabinete porque en el organigrama, ese lugar, el de la jefatura de gabinete, es el corazón nuclear de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Es decir, que se resguarda esa posición porque se resguarda una posición de la hermana del presidente. ¿Cuándo interviene el presidente en esta interna? Si tomamos la secuencia histórica, vamos a decirlo así. Y generalmente interviene el presidente cuando se llega a un límite. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando la interna fue en torno de la designación del ministro de Justicia y que no fue ungido en ese cargo Sebastián Amerio, que terminó en la Procuración General del Tesoro, sino Juan Bautista Máiquez, en medio de enorme polémica? Y esa posición la ganó la hermana del presidente, Karina Milei. Ahí muchos decían, se va Santiago Caputo. Pero el propio presidente terció en eso y dijo, acá no se va nadie. Porque para mí es bueno que si todos pensaran, me acuerdo la frase de Milei, si todos piensan lo mismo, nadie está pensando. Entonces él fue, ¿se acuerdan? Lo abrazó delante de todos, como 8 segundos, y dijo, acá nadie se va. Pero en ese momento toda la fortaleza estaba del lado de la hermana del presidente. Se hablaba de cómo iba a avanzar en la CIDE, en Arca. Y fíjense cómo este tema frenó también ese movimiento político. Yo creo que el gobierno tiene la suerte hoy de que no haya elecciones inmediatas, porque le da tiempo. Porque en este momento se mezclaría el impacto de los escándalos con un mal momento para el bolsillo. A ver, miren, hay una paradoja. La economía está dando señales de estar sanándose en lo macro. Hoy escuché una conferencia muy interesante del viceministro de Economía, José Luis Daza, que había escuchado un poquito la semana pasada, pero hoy escuché ya casi todo. Y empieza a mostrar el movimiento de las tasas que empiezan a bajar y las de largo plazo no crecen, como una señal de que luego del tremendo desafío que implicó la volatilidad durante el periodo preelectoral, se pudo lograr que la economía empezara a dar señales macroeconómicas de sanarse. Él dice también que a él no le preocupa este respingo de la inflación, porque si el país sigue haciendo lo necesario para que la inflación baje, la inflación no va a tener otro horizonte que bajar. Y que el gobierno ha sido determinado en mostrar y demostrar todo el tiempo que está dispuesto a hacer lo necesario
para que la inflación baje. Entonces tenemos una economía que se sana en lo macro, pero que para lo micro digo no netamente en la economía, sino en la vivencia de la gente, en lo que le pasa a la gente, lo que le duele a la gente, ¿no? Que es que no le alcanza la plata porque con los ajustes de tarifas y de todas las cuestiones que tenían el precio atrasado, se quedó sin margen o tuvo que tomar deuda. Entonces, este es el esfuerzo que lleva ya más de 2 años y que genera un impacto profundo en las capacidades de consumo y por lo tanto de bienestar. Sobre todo en zonas urbanas, que es donde está la mayor parte del voto. Entonces, el gobierno hoy tiene tiempo de que la economía reaccione, porque la próxima elección es el año que viene. Ahora, en el medio, tenés que medir qué puede generar el deterioro. Yo creo que eso todavía no lo sabemos. Claramente el gobierno está midiendo que puede pasar el temporal, que va a resistir, que está decidido a resistir hacia afuera. Hacia adentro, el clima es raro. Hay preocupación, hay silencio de cosas no dichas, no silencio de tranquilidad. Y una enorme presión del arco opositor, que va a usar esto a full. Entonces, lo más paradójico del caso que involucra al jefe de gabinete, creo yo, es otra cosa. Si explicara todo el tema, ya se habría agotado. Y siendo el vocero no lo pudo explicar. Esa es la gran paradoja. Si tiene la explicación judicial, como ellos mismos dijeron, el problema que generó todo este mes desgastante es que aún cerrando los números por alguna maravilla contable que nosotros que somos tan limitados, los periodistas, no podemos ver, es muy difícil a esta altura del expediente que sea creíble públicamente. Es raro lo que está pasando. Entonces, el problema es que a esta altura será todavía más incomprensible todo el daño autoinfligido por el propio gobierno. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.